entonces está Rie Mesorá, que en definitiva habla más o menos de lo mismo, que es de la impureza. Entiéndase por impureza la imposibilidad de participar en lo que era el tabernáculo y más tarde el templo. No está hablando de un pecado, sino que de una impureza ritual. Leía hoy, hay, digamos, 3 tipos de impureza que, bueno, Jesús después ahí hizo la diferencia también. Lo que era la impureza física, la impureza ritual y después la impureza moral, que es lo que atacó Jesús, en definitiva. Cuando dijo que no es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que sale. Entonces, teniendo en cuenta eso, que la palabra trata de ese tipo de impurezas, es porque justamente para poder ministrar, sobre todo los sacerdotes, para poder ministrar, para poder estar en el templo, para ir a ofrecer un sacrificio, tenía que estar ritualmente puro. Pasaba lo mismo con el contacto con un cadáver. Los sacerdotes no podían ir a un velorio, salvo que sea alguien cercano. Y la impureza ritual tiene que ver con el acercamiento a la muerte, porque todo lo que es los flujos humanos, todo lo que sale tiene que ver con un desprendimiento de la vida. Incluso la mujer que dio a luz es una vida que salió de ella. Entonces, y hay derramamiento de sangre. Entonces, eso tiene que ver con con la muerte. Entonces, nada que tenga que ver con la muerte tiene lugar en la presencia de Dios. Entonces, es por eso que hacía falta todo una ceremonia de purificación, todo eso, que después vamos a ver que todo eso en definitiva lo reemplaza la muerte de Cristo. Pero hay un par de detalles que tenemos que por ahí tener en cuenta y ver cómo Dios hace las cosas de una manera que a veces uno se asombra, ¿no? No vamos a entrar en los detalles de cómo era el rito de purificación, porque dijo Ada, bueno, era bastante complejo. Vamos a entrar un poquito en el tema del Metzorá. El Metzorá, que era el que tenía lepra, entre comillas, porque la palabra Sará se traduce como lepra, pero en realidad no era lepra, era una señal de algo espiritual, una señal física de algo espiritual. Todo el rito que había que hacer, siempre y cuando esa enfermedad desapareciera, porque no es que a través del rito la enfermedad iba a desaparecer. Eso tenemos que tener en cuenta. O sea, el que estaba enfermo de eso, el Metzorá, digamos, el que estaba enfermo de esa lepra, si se sanaba, entonces ahí hacía todos los ritos de purificación. No antes. O sea, no es que a través de todo ese rito iba a ser sano, sino que tenía que esperar a ser sano para después presentarse y hacer todo eso, esas ofrendas, esos ritos que tenían que hacer. Al punto que todas esas instrucciones que dio el Señor a través de Moisés con respecto al Metzorá, nunca se llevaron a cabo. Nunca se pudieron llevar a cabo. Cuando Jesús empieza a sanar leprosos, ¿qué hace? Nos mandaba al sacerdote. ¿Qué hace Jesús cuando sanaba a un leproso? Andá y mostrate al sacerdote. Mostrale, hace. Y ahí es donde los sacerdotes empezaron a abrir los ojos y a asombrarse, porque estaban viendo algo que nunca había pasado. Jesús por ahí dijo, en algún momento había muchos leprosos en la antigüedad, pero ninguno fue sanado, sino nada más el
el sirio. Claro. Y claro, se enojaron los judíos, los sacerdotes, los fariseos, por ahí se enojaron por eso, pero era la realidad. Entonces, cuando mejor dicho, Juan el Bautista le manda a los mensajeros a preguntarle a Jesús, che, ¿sos vos el que tenía que venir? Porque claro, él estaba preso, después de haber anunciado y declarado, este es el Cordero de Dios, y ahora está preso. ¿Cómo no entendía, viste? Como si vos sos el que venía como Mesías, ¿por qué yo estoy preso ahora? Claro. Y le manda a preguntar a Jesús, ¿sos vos el que tenía que venir o hay que esperar a algún otro? Jesús, ¿qué le contesta? Que se quede tranquilo Juan, entre otras cosas, los muertos resucitan, los leprosos son sanados. ¿Por qué le dice eso? Una señal del Mesías. Era una señal del Mesías. Que cuando viniera el Mesías iban a pasar esas cosas. No sé, calculo que ahí Juan el Bautista no le preguntó más nada. Porque fíjate, o sea, si uno no entiende, digamos, el contexto, no va a entender por qué Jesús le contesta de esa manera. Como Claro. Jesús no le importaba a Juan el Bautista, no. Porque aparte no lo sacó de la cárcel. No. Quedó Ahí y murió. y murió. Entonces, ¿qué pasó acá? El tema del Mesorá, aunque están todas esas instrucciones, hay ese detalle de que en realidad nunca se pudo hacer toda esa ceremonia porque nunca se sanó ninguno. O sea, la única que se figura que sí se sanó, ¿cuál fue? Miriam. Y ahí es donde entramos un poco también en lo que causaba esa señal. Me cuesta por ahí decirle lepra porque en realidad no era el bacilo de Hansen. No. ¿Qué era lo que causaba? ¿Qué fue lo que detonó que María se enfermara de eso? Vamos a leer ahí Números capítulo 12, 8 al 10 podemos leer. Bueno, el versículo 1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Fíjense el comentario, porque la causa era la esposa de Moisés. Sí, porque va y toma una mujer que Ni blanco ni no es del pueblo, entonces No era del linaje. no era de la familia no era hebrea, no era israelita. Entonces el problema, porque el versículo 2 dice solamente por Moisés, o sea, ¿que nosotros acaso Dios no nos habla? Pero el problema no era ese, el problema era los celos por la esposa. Claro, sí. A veces uno dice, la gente puede decir cosas motivado por otra cosa que no tiene nada que ver. Claro, sí. Al final ¿qué se cree? Pero en realidad está celoso por otra cosa. Claro. ¿Me explico? Sí, total. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La nube se apartó del tabernáculo, y aquí María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa.
Por ahí yo me pregunto por qué María sola y no Aarón. Eso estaba preguntando. Posiblemente era María la que vino con la habladuría, ¿no? La que tuvo la iniciativa. La que tuvo la iniciativa fue María y no Aarón. Aarón lo que hizo fue escuchar. De ahí que entonces entendemos que, bueno, la causa de la enfermedad fue el hablar mal, el hablar con mala intención. No es solamente decir una mentira o un chisme, sino que el hablar con mala intención. Eso es lo que se llama en hebreo la lashon hara, conocemos de esa manera, pero es el hablar mal. El hablar mal, básicamente. Donde no solamente el que habla, sino el que presta oído. Por eso digo que quizás María fue la que se quejó y Aarón la escuchó. Aunque quizás él no sé si dijo algo, capaz que no, capaz que sí, no sé, no lo sabemos. Pero en todo caso, la que recibe el problema, el resultado, no digo el castigo, el resultado de haber hablado mal de su hermano, porque encima era su hermano, fue ella. Entonces Aarón es como que intercede por María, ¿no? Y dijo: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre ya tiene medio consumida la carne. ¿Qué hizo Moisés? Clamó a Jehová. Una frase que a veces repetimos: Na refanará. Ahí está. Señor, claro, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Esa es la oración. Esa es la oración de Moisés. ¿Querés que te diga bien como dice en hebreo? Te lo digo enseguida. Número 12. 13. No, sí, 12, 13. Claro, y quiere decir: te suplico, por favor, sánala. Exactamente. Eso significa. No es nada místico ni nada, nada raro. Es simplemente la misma oración, la misma frase en hebreo. Dijimos 12, 13, ¿no? Te suplico, por favor, sánala. Espérate, te digo bien. 12, 13. Él, claro, porque Él es Dios. El na refanala. Dios, te suplico, sánala. Muy bien. Moisés ora por ellos, pero así todo demora 7 días más no sé si en sanarse o en ser purificada. Dice: sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así que María estuvo afuera del campamento 7 días, el pueblo no pasó, el pueblo la esperó. No es que se mandaron a mudar y la dejaron a María ahí. Allí fue sanada, fue restaurada, y eso es lo más lindo que podemos ver. Que no es simplemente, bueno, habló mal, le agarró eso, que se embrome y nosotros seguimos, sino que la esperaron. Eso habla de misericordia también, de gesed, de esa gracia del Señor, que a pesar de que haber obrado mal, sin embargo, la intercesión de Moisés hizo que fuera sanada y fuera perdonada y restaurada, y entendieron. Es por eso que, bueno, se relaciona esa señal, esa enfermedad con el hablar mal. Hablar mal
O sea, los sabios judíos enseñan que no solamente uno puede comentar algo de alguien con buena intención, entre comillas, e incluso cuando sea verdad, sigue siendo la yonjara, sigue siendo hablar mal. Aun cuando sea verdad lo que está diciendo. No está en juego si es verdad o es mentira, simplemente el hecho de hablarlo. La clásica, ¿para qué hora le voy a decir? Te cuento para Te que cuento ores. para que estés orando. No me cuente nada. El que, bueno, pone un énfasis muy grande en eso es Santiago, en el capítulo 3, si quieren después leerlo, pero son palabras muy fuertes las que dice Santiago, allí en el capítulo 3, cuando habla de un pequeño fuego enciende todo un bosque. Estaba leyendo ahí como una enseñanza de alguien que de pronto habló mal, entonces va al rabino y le pregunta ¿qué hago? Porque yo sé que metí la pata, que no tendría que haber dicho lo que dije. Entonces el rabino le dice, bueno, agarrá una bolsa de semilla, date al campo y desparramala toda, después vení. Entonces este hombre agarra la semilla, la desparrama toda, bueno, vuelve. ¿Ya hiciste? Sí, todo bien. Bueno, ahora anda a juntarla de nuevo. Imposible. Una vez que alguien dijo algo, ya está. El daño está hecho. Miren cómo tenemos que cuidarnos a veces de cómo hablamos, de qué es lo que decimos. Porque una vez que si el que escucha es discreto, no lo va a seguir comentando, o puede pasar todo lo contrario. Y más hoy pensaba, ¿no?, en todo este tema de a veces del bullying en la escuela, que antes, que eso siempre existió, solamente que ahora, antes, bueno, los chicos íbamos a la escuela, nos peleábamos, hablaban mal, pero era en la escuela. Vos venías a tu casa y ya está, ¿no? Hoy con las redes, el bullying sigue en la casa. Porque es tremendo lo que amplifican las redes. Un comentario, un estado, una palabrita, algo que está sugiriendo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque una vez que uno publica algo, ya está. Por más que lo quiera borrar después, ya se enteró todo el mundo. Y todo tiene que ver con esa enfermedad que a Dios gracias ya no se da. Mirá, si se dieran en la actualidad ese tipo de señal, ¿cómo estaríamos? Complicados. Estaríamos complicados. Pero porque tenemos el intercesor que es Yahshua. Bueno, pero aún los judíos te dicen que ya desde la destrucción del templo ya esa enfermedad no apareció nunca más. Estaríamos todos leprosos. Estaríamos complicados. Sí. Entonces, un poco el punto, la enseñanza, ¿no? Es decir, bueno, cuidemos lo que, como hablábamos al principio, no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. Leo un poquito, como les digo, si quieren después lo leen con más detenimiento en su casa. Santiago capítulo 3, un solo versículo donde dice, ¿acaso una fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? Porque que de nuestros labios puedan salir siempre palabras de bendición, palabras de comprensión, incluso de misericordia, de gracia, de gesed. Alguna vez conté de un
un anciano que vivía en una pequeña aldea, y todos lo conocían, ese anciano, porque nunca hablaba mal de nadie. Y aunque a veces le buscaban la vuelta para que diga algo malo de alguien, nunca lo agarraban. Y entonces le ponían el ejemplo de alguno que lo conocían por mala fama, y él no iba a hablar de eso, y siempre iba a decir algo bueno. Siempre le encontraban algo bueno. No, sí, es mal, qué será. Tú cantas muy bien, qué sé yo, ¿viste? Cualquier cosa, pero nunca iba a decir algo malo. Hasta que un día le dijeron: ¿y qué piensa del diablo? Algo malo tenía que decir. El diablo tenía que decir algo malo. Y entonces el anciano reflexiona un poco, piensa y dice: es muy paciente. Ay, muy paciente. Que la verdad Es que qué bueno. y es muy persistente, claro. O sea, es muy paciente y muy persistente. Sí. O sea, alguna virtud le encontraba, por malo que fuera, pero no lo iban a encontrar hablando mal de nadie. Qué bueno eso. Por ahí entonces la reflexión, ¿no es cierto?, es cuidar mucho lo que decimos, incluso lo que pensamos, porque toda palabra empieza con un pensamiento, y todo pensamiento trae una palabra, y toda palabra trae una acción. Nuestra palabra es creativa. Toda palabra es creativa. Dios creó el mundo a través de la palabra y le dio la palabra al ser humano, cosa que no le dio a los animales. Le dio la palabra. Proverbio dice que por el poder de la palabra está la vida y la muerte. La vida y la muerte están en el poder de la palabra. O sea, uno con la palabra puede destruir o puede construir. Miren si no será poderosa lo que decimos. Dijiste sí. Eso, el efecto que hace la mala lengua, o sea, la lashon hara, que no es para uno, o sea, no hablaron solamente contra Moisés, sino que era un daño para Moisés, claro. Para el que dijo y para el que lo escuchó. O sea, con una palabra uno está dañando a 3 personas: a sí mismo, al que lo escucha y al que se refiere a esa palabra. Aunque el tercero no lo escuche, porque Moisés no escuchó lo que estaban diciendo los hermanos, se lo dijo el Señor, pero Moisés no lo escuchó. Entonces a veces pensamos, bueno, lo que diga otro no me importa, que quede entre nosotros, o lo que digan de mí no importa. En definitiva, tenemos que estar cubiertos por eso también, pedirle esa cobertura al Señor por lo que a veces dicen de nosotros, que aunque no nos importe, en el ámbito espiritual está afectando, aunque a veces digamos que no. El efecto que tienen, ya te digo, las palabras a veces no lo alcanzamos a medir, nos cuesta. Al pueblo de Israel, por una palabra que dijo María, les costó un atraso de 7 días a todo el pueblo. Porque a veces pensamos también que nos afecta a nosotros, lo afecta. Afectó en definitiva a todo un pueblo. A todo un pueblo. Que se vio un poco perjudicado por la palabra de uno. Y a veces también tenemos que medir eso cuando decimos algo, que nuestras palabras pueden estar afectando a veces a toda la iglesia, a toda la comunidad. Poniendo un velo ahí, un problema en toda la comunidad. Entonces, como decía, Santiago habla mucho de eso y Jesús lo explicó también, más allá de lo que habla la Torá de las impurezas,
el estado de impureza cuando queremos presentarnos delante del Señor, pero el tema es la causa de eso, lo que causa la impureza. Vamos un poquito a Yeshua, el tema de la purificación y la restauración, que hay un párrafo ahí en la hoja que recibieron. Cuando Jesús sana primero a 10 leprosos, ¿no es cierto? Lucas 17, 11 al 14. Lucas 17. 17, 11 al 14. Si alguien lo tiene, ¿lo quiere leer? En camino, yo tengo la Kadoshi. Cualquiera. En camino a Jerusalén, Yeshua pasó por los campos fronterizos entre Shomron y Eso es Samaria, perdón, ¿no? y Galilea. Cuando entraba en una de las aldeas, le salieron al encuentro 10 afligidos con Sara, los cuales se pararon a la distancia y lo llamaron y alzando la voz dijeron: Yahshua Rabí, ten compasión de nosotros. Al verlos, él dijo: vayan y que los examinen los Kohanim. Y mientras iban, fueron limpios. Ahí está. 10 leprosos que lo conocen, saben de pronto quién es y le ruegan al Señor: ten compasión de nosotros. Ya lo llama Yahshua. Sí, bueno, en las otras versiones simplemente dice maestro o rabí. Jesús maestro. La cuestión es que ¿qué es lo que hace Jesús entonces? Los manda, no le dice sean sanos, le pone las manos, no, en este caso vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y cuando van, ¿por qué los manda el sacerdote Jesús? Jesús no daba puntadas sin hilo. Los manda porque entonces los sacerdotes iban a comprobar la sanidad y sabía cómo iban a reaccionar. Lo decíamos recién, ¿no? Nunca habían visto los sacerdotes en 1500 años, nunca habían visto que alguien fuera sanado. O sea, imagínense la cara de los sacerdotes cuando de pronto te aparecen, bueno, en este caso 9, porque uno volvió, y ya vamos a ver por qué volvió. La actitud de los sacerdotes de asombro. Después en el libro de los Hechos vemos que muchos sacerdotes venían a la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque habían visto los milagros. Los ciegos sanados, los muertos resucitados y los leprosos sanados. Las señales del Mesías. Entonces no podían negar eso. Entonces muchos sacerdotes recibían, se volvían a Jesús. Jesús no solamente lo sana, sino que cumple también con la Torá. Jesús no pasa por arriba de la Torá diciendo: no, ahora vine yo, lo que había antes ya no importa. Él cumple con todo lo que con la Torá, la enseñanza o la ley decía. Y lo correcto era mandarlo a los sacerdotes. El que volvió, fíjense que no era judío, era samaritano. Entonces, si iba el sacerdote lo sacaba corriendo. Por eso volvió. Claro. No sé los otros, pero ese era samaritano. Jesús dijo: uno solo vino y encima es samaritano. ¿Cómo se dio cuenta Jesús que era samaritano? No sé, pero la cuestión es que uno solo viene y
le da gracias a Jesús por esa purificación. Jesús, por supuesto, no fue los únicos que sanó a muchos. Lucas 5 es la otra sanidad, es un poco distinta. Lucas 5, 12 al 13. ¿Que lo tiene? Lo lee. Y sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Seguí leyendo el 14. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de él. Ahí está. Más clarito, imposible. ¿Por qué Jesús lo manda? Para testimonio. Para testimonio a los sacerdotes sobre todo. Y acá Jesús hace algo que los que estaban alrededor también se escandalizan, que es tocar. No se podía. No. El que tocaba quedaba impuro también. El que tocaba quedaba impuro. Pero Jesús tiene esa misericordia y dice: quiero, sé limpio. Tremendo. Y al instante dice que se sana este hombre. Y le mandó: bueno, muéstrate al sacerdote, haz lo que Moisés dijo que había que hacer, presentar las ofrendas, los sacrificios. Pero ¿por qué siempre dice no se lo digan a nadie? Porque él no quería fama. Jesús no quería fama para él. A pesar de él, tuvo la fama, pero él no quería andar publicando. Hoy al revés. Lo que hace la gente lo bajan al celu. Claro, hoy es al revés. Jesús no tendría redes sociales. Si viviera hoy en día no tendría redes sociales. No. Pero así todo dice que su fama se extendía más y más. Como es Twitter nomás. Posiblemente. Un mensajito. El versículo 15 dice que su fama se extendía más y más, a pesar de que él... Claro. Pero por causas nobles. Sí. Jesús le manda: no lo digas a nadie. En definitiva también le está diciendo: no hable más. En ese momento Jesús le dijo, seguramente que después iba a dar testimonio de lo que le había pasado a este hombre, pero en principio Jesús le dijo: no digas nada, anda al sacerdote. Que seguramente lo conocían, seguramente sabían quién era. Lo mismo que sucedió a veces sucedía con el ciego, un ciego de nacimiento. De nacimiento. Eso también era una señal del Mesías. Una cosa de alguien que se había quedado ciego y otra cosa que el que había nacido ciego. Totalmente distinto. Jesús sana a este hombre, sana a los 10 también, y a todos les indica que tenían que mostrarse al sacerdote. ¿Para qué? Para que cumplan con la Torá, con la ley de Moisés. Así como esos leprosos necesitaban informar al sacerdote, también lo hacen aquellos que han sido contaminados por el pecado grave. Necesitan un sistema de responsabilidad para aquellos en posiciones de liderazgo espiritual. Tiene que haber un proceso en el cuerpo del Mesías para la restauración de aquellos que han caído en inmoralidad, han sido sanados a través del arrepentimiento y el ministerio del Espíritu Santo. Eso también es importante.
así como Jesús los manda, ¿para qué? Para que sean restaurados. Todas esas personas que habían estado enfermas estaban apartadas, tenían que estar apartadas de la sociedad. No podían juntarse, porque como dijimos, contaminaban al resto. Ni siquiera los podían tocar. Tenían que ir por la calle gritando, leproso, leproso. Y nadie se les podía acercar. Y tenían que vivir fuera de los límites de las aldeas, de las ciudades. ¿Qué es lo que hace con mandarlos a sacerdotes? Los reintegra. Los vuelve a integrar al cuerpo. A veces tenemos que pensar también no solamente en el caso de estas enfermedades, sino de la persona que ha caído, de la que se ha equivocado, de la que la intención de Dios es que esa persona sea restaurada, no que directamente desecharlo. Dios no desecha a nadie, porque a veces la iglesia sí lo hace. Cuando la idea de Dios es aún al que ha caído, al que en lo más bajo, aún a ese restaurarlo, aún a ese ponerlo de nuevo en comunión. Y es todo un proceso, así como los procesos que vimos y leímos que eran complicados, eran largos, o sea, el proceso de restauración no es simple. Pero en todo tiene que haber esa misericordia, de la misma misericordia de Dios en nosotros, para orar por esa persona, para llevarla, para aconsejarla, para mostrarle, para mirarlo en el espejo un poco también, porque Jesús dijo: pará, si querés sacarle la paja en el ojo ajeno, sacaste la viga que vos tenés. ¿Cuál es esa viga? El orgullo de creerme que soy mejor. Esa es la viga. Esa es la viga. El tener paciencia con la gente, esa paciencia que Dios tiene con nosotros. Eso es muy difícil a veces. Eso es difícil. No, no se cura más. La Yohara. No, mirá lo que hace. No, no. Estamos declarando algo acerca de una persona, que Dios tiene misericordia de esa persona y quiere que se restaure. Hay un ministerio de restauración. La iglesia es un ministerio de restauración. O sea, no es que tiene que ser algo especial aparte. Bueno, eso tenemos que tener conciencia de que no hace falta un departamento especial para eso. Lo mismo que no hace falta departamento especial de evangelismo o de otra cosa. La iglesia es un cuerpo. O sea, el cuerpo actúa en conjunto. No es que hay distintos miembros que se ocupan de cada cosa, pero en definitiva es un cuerpo. Vamos a hablar un poquito del Mesías, y realmente las señales que incluso hasta hoy en día el pueblo judío entiende de lo que es el Mesías están todas en Jesús. Van a escuchar por ahí que, por ejemplo, Isaías 53 no habla del Mesías, habla del pueblo de Israel. No sé si escucharon eso alguna vez. Bueno, eso lo dijo un solo rabino, que fue Rashi, en un contexto de persecución de los judíos. En realidad, todos los rabinos, desde lo más antiguo hasta quizá lo del siglo pasado nomás, entienden que Isaías 53 se refiere al Mesías, y no a otro, porque es muy claro lo que dice. Cuando dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado. Esa palabra azotado tiene que ver con leproso.
tiene que ver con llagado, las llagas, por herido de Dios y abatido. Eso tiene que ver en la tradición judía, el leproso de la casa de estudio, el leproso estudioso, que tiene que ver con el Mesías, que venía justamente tomando para sí el pecado del pueblo, el pecado de la gente, y haciéndose él cargo de algo que no era de él. El capítulo anterior de Isaías dice: mi siervo será sabio, exaltado y muy elevado, y será muy alto. Entonces, ¿cómo se compagina eso? Por un lado es exaltado y elevado, y por otro lado es un leproso. Claro. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se reconcilia? Yeshua vino entrando a Jerusalén en un pollín, en un burrito. Dice el Talmud, decía, que es un escrito judío: si el pueblo fuera digno, el Mesías viene cabalgando como rey. Si el pueblo fuera indigno, el Mesías viene en un burro. Eso dice el Talmud. ¿Entendés? ¿Y cómo vino Jesús? Porque un poquito antes de eso, Jesús mira a Jerusalén y dice: ay, si en este tiempo, aunque se entendiera lo que es para tu visitación, llora. Porque entiende que el pueblo no es digno. Entonces viene con un burrito. Si en ese momento el pueblo hubiese sido digno, Israel hubiese sido digno, entra como rey directamente. Pero bueno, vino como siervo. Pero y nosotros, si entra como rey, nosotros. Por eso no, pero bueno, pero está hablando de Israel. Entonces, cuando Israel entienda quién es su hermano, entonces ahí es donde viene Jesús. Que hasta ahora, por eso dice Pablo, hasta ahora les cayó un velo, porque si no les cae ese velo a medias, nosotros no estaríamos acá tampoco. ¿Dónde estaría el pueblo gentil? Si Israel hubiese recibido de una al Mesías, nos quedamos fuera. Pero a causa del resto del mundo, a Israel le fue puesto un velo. Dice el pastor Rubén que con el velo y todo ven más que nosotros. Totalmente. Pero bueno, no oficialmente, aunque es hermoso ver testimonios del pueblo judío cómo aceptan al Mesías, pero bueno, como pueblo todavía no, pero es tremendo ver cómo muchos del pueblo judío empiezan a reconocer a y Jesús más ahora que como están Mesías. en tiempos de tribulación. Exactamente. Entonces, esa fue una de las señales, digamos, que él tomaría sobre sí ese pecado y esa lepra, por así decir, sobre él. Isaías 53:5 dice: fue atravesado por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades, el castigo que nos trajo la paz estaba sobre él, y por sus heridas somos sanados. Yeshua no vino por los orgullosos y justos, sino por los leprosos de la sociedad, aquellos que son pobres, humildes, enfermos, marginados. Él no vino a asociarse con los ricos y famosos, sino a limpiar a los que habían sido contaminados, hechos impuros por el pecado. Que lo que yo estaba leyendo, todos los escritos rabínicos, talmúdicos, que hablan de las características del Mesías sin decir que es Jesús. ¿Entendés? Y ponen, vos lees eso y uno lo ve. Está ahí. Está clarito. Está re claro.
Leo un párrafo de acá. Dice: la inmensa mayoría de fuentes judías de ayer y de hoy han considerado el texto de Isaías como una referencia claramente mesiánica. El Talmud, el Zohar, el Midrash, Abarbanel, y nombra un montón de otros rabinos, incluso un rabino del siglo pasado, que es Menachem Mendel Schneerson, el sabio más popular del siglo pasado, expuso el significado mesiánico de Isaías 53. Dentro de la literatura de rabinos posteriores a Rashi, incluso encontramos firmes desacuerdos con su postura, no de uno, sino de varios. Es por esas razones y por una exégesis sencilla del pasaje, que la interpretación mesiánica de Isaías 53 tiene mayoría en el judaísmo, a pesar de lo que puedan decir algunos grupos. O sea, la interpretación rabínica que Isaías 53 es el Mesías. Aunque no digan que es Jesús, aunque no estén reconociendo. La palabra que ha sido traducida como azotado, lo leímos recién, es la palabra hebrea nagua, que literalmente significa llagado. Nagua comparte la misma raíz que negá, que significa llaga, y es utilizada mayoritariamente para referirse a la enfermedad de Sará. Como podemos ver en los siguientes versos. Cuando leímos el pasaje que leímos hace un ratito, habló el Eterno, Moisés y Aarón, diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, en hebreo esa llaga de lepra se escribe negá sará. O sea, es la misma palabra que usa Isaías. Por eso es que le llaman el Mesías leproso. ¿Y por qué se vuelve leproso? Tomando sobre sí el pecado del pueblo, ¿no? En otras palabras, el profeta Isaías está diciendo que el Mesías sería considerado como un leproso y rechazado. Vaya palabras mayores para describir el rechazo que el Mesías sufriría y su papel profético. Porque él fue rechazado. Y fue rechazado como si hubiese sido un leproso. Isaías está diciendo: nosotros le tuvimos por azotado de Dios. O sea, como que sobre él cayó un castigo. Sin embargo, él llevó sobre sí los pecados. Vemos cómo dije al principio, Dios hace todas las cosas de manera perfecta. Y Jesús cumple con todos los requisitos, con todas las características. O sea, no puede haber otra de parte de Dios que fuera para describir al Mesías, ¿no? Según el pensamiento judío, el Mesías Redentor sufre las agonías de Sarat al tomar sobre sí mismo y sufrir personalmente el dolor de su pueblo en el exilio, la Galut. Israel habla de un exilio físico, los que están afuera de Israel, pero el exilio es espiritual, cuando uno está afuera. Hay un exilio físico, pero también hay un exilio espiritual. Es horrible. ¿Y sí? Es horrible. Tradicionalmente se cree que el día de la purificación en esta lectura de la Torá se refiere al día de la redención, cuando viene el Mesías. Como creyentes entendemos que Yeshua cumplió esto. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz para que pudiéramos morir a los pecados y vivir por la justicia. Por sus heridas fuisteis sanados. Eso es 1 Pedro 2:24. Además, el Mesías vendrá de nuevo para sanar todo el Sará de nuestro mundo. En ese día Él será exaltado para gobernar, reinar para siempre sobre el trono de su padre David en Jerusalén. El exilio judío será cosa del pasado y su pueblo morará con seguridad
en su propia tierra. Todo eso está en la palabra, ¿no? De la grandeza de su gobierno y la paz no habrá fin. Él reinará en el trono de David y sobre su reino, estableciéndolo y defendiéndolo con justicia desde ese tiempo y para siempre. Isaías 9:7. Amén. Ese es Yeshua, el que sufrió por cada uno de nosotros, llevó sobre sí el pecado, la lepra, si vamos. Y cuando dice y por su llaga, Eso se refiere a lo mismo. Se Somos refiere a lo mismo. curados. Exacto. Pero la palabra clave ahí es azotado. Le tuvimos por azotado, o sea, por llagado. No sé si después de Palabra clave. cuando dice le tuvimos, justamente Isaías está diciendo que como pueblo considerarían de esa manera que pobre tipo, que mirá por bueno, mirá lo que le pasa, y no se da cuenta de que todo lo que está sufriendo es por el bien no solo de su pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada, o sea, fue rechazado. En verdad que él mismo llevó nuestras debilidades, cargó las enfermedades, pero nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado y humillado por Dios. O sea, como que lo que le está pasando es porque Dios lo está castigando. Como a Job. Algo así. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestro pecado, el precio de nuestra paz cayó sobre él y por su herida fuimos sanados. Cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Adonai cargó sobre él el pecado de todos nosotros. A causa de su aflicción no abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero, como un corderito mudo delante del que lo trasquila, así no abre su boca. Amén. Entonces, dos cosas, ¿no? Para redondear un poco lo que nos trae la parashá de hoy. Por un lado, el entender las consecuencias de nuestro hablar, que pueden ser buenas o malas. Y por otro lado, lo que Jesús hizo por nosotros para rectificar todo eso. Porque todo lo que Jesús sufrió es justamente para rectificar, para que de pronto no solo seamos salvos, sino que seamos cambiados, seamos crecidos, seamos maduros en el Señor, en el sentido de entender las verdades espirituales, las realidades espirituales que hay detrás de nuestro pensar y de nuestro hablar. Que no es solamente palabras. Alguien dijo, las palabras se las lleva el viento. No hay viento que se lo lleve. Cuando uno dice algo, siempre va a haber consecuencias de lo que decimos, para bien o para mal. Tratemos de bendecir, bendiciendo y no maldiciendo. Siempre con una palabra de bendición, siempre con una palabra positiva. Aun cuando a veces nos toca con personas que son un poco difíciles, a veces lo difícil tiene que ver, y esto tenemos que tener en cuenta, a veces lo que nosotros consideramos, qué persona difícil, tiene que ver con lo que nosotros entendemos, o con lo que nosotros sabemos de esa persona. Quizás no sabemos nada. Entonces, para nosotros, qué complicado. ¿Por qué? ¿Por qué será que es complicado? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que hay en su realidad que esa persona no manifiesta abiertamente?
cuál es la lucha que tiene, qué es lo que está pasando. Entonces cuando vemos alguna situación así media que nos choca, nos desagrada, Señor, bendecir. Y es difícil, porque a veces nos dejamos, ayer leíamos la porción de la cuenta del Homer, que a veces hacemos cosas por costumbre, respondemos por costumbre, reaccionamos por costumbre y no pensamos. Decía esa meditación, dice, somos animales de costumbre. Cuando uno reacciona por costumbre, se convierte en un animal. Somos el arca de Noé. Fue fuerte, o sea, parece gracioso, pero es fuerte. Entonces, entender que hay una característica o una a veces decimos emanación, ¿no? Que se llama Geburá, que es la restricción. Geburá es restricción, es autolimitación, que nos lleva a pensar 2 veces lo que vamos a decir o lo que vamos a hacer. Y eso sería lo correcto. ¿Entendés? Que empecemos a tener la costumbre de no decir las cosas por costumbre. O alargar un comentario. Yo sabía que... Y es difícil, ¿no? No estoy diciendo que del día a la mañana, de la noche a la mañana vamos a entender estas cosas y asimilarlas, pero el propósito de Dios para con nosotros es que justamente pensemos las cosas que a veces decimos, las que hacemos, o cómo pensamos o cómo obramos. Amén.